Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hoy de nuevo me encuentro con ustedes en esta mañana, 2 días que no pude grabar, pero ya de nuevo estoy aquí para ayudarte a continuar el viaje, el camino, tu vida, para ser un estímulo a tu existencia. De eso es que se trata este proyecto. Siempre necesitamos coach. Hoy día se habla de coach, de mentores, de maestros. En la vida necesitamos a alguien, seguir a alguien y los otros nos siguen a nosotros. Necesitamos formar grupos de estudio, de aliento, de vida, de existencia. No somos personas solitarias o que podemos hacerlo solos. Tenemos que compartir muchas cosas en la vida y de esto se trata el proyecto. Estamos viendo el término búsqueda. ¿Qué es un buscador? ¿De qué se trata ese espíritu de búsqueda? Y les voy a hablar de ese tema. El buscador, les voy a decir para que entremos un poquito así en el ambiente. El buscador no es un aventurero. Ahí lo tengo escrito. Lo voy a poner dentro de un momentico. Pero no es una aventura simplemente. El buscador es una persona que camina y que peregrina. La palabra peregrinaje es más antigua. La palabra del peregrino fue como en la Edad Media que se usaba eso. Por eso el camino de Compostela, que es un viaje que se hace de Francia a España caminando. Entonces se dicen los peregrinos, peregrinaje, peregrinaje el que camina, peripatético, peripatético es de griego. Dicen que Aristóteles enseñaba, se le decía el peripatético porque enseñaba a sus alumnos caminando. Iban caminando por senderos y él iba hablando. Así era como aprendían ellos. Entonces, el buscador, hablando de la palabra buscador, búsqueda, no es una persona angustiada, desesperada, como cuando a alguien se le pierde una cosa y, y se desespera porque no encuentra las llaves, porque ya tiene que salir. No, el buscador es tranquilo, es paciente. La búsqueda es eso interno que hay dentro de uno mismo para encontrarse consigo mismo, con los demás, con Dios. Es una persona reflexiva, intuitiva, serena, tranquila. Nada te turbe, nada te espante. Ese es el buscador. No es ese desesperado que va corriendo por allí y por allá. Por eso no es un aventurero. No, el buscador va es encontrándose consigo mismo, que a la hora de la verdad, el ser humano, esa es la parte esencial del ser humano. ¿Por qué se identifica el ser humano? Porque el ser humano es un buscador de la verdad, la belleza y el bien. Eso es lo que está buscando, para sí mismo y para los demás. Y en el fondo de todo es lo que llamamos amor. Pero como el amor se ha tergiversado, porque como en la filosofía griega hablan de el amor erótico, del amor filios, del amor ágape. Hay diversos aspectos que se puede entender el amor, entonces por eso la gente se pierde. Pero la idea de nosotros es que despertemos, despertar, vivir la vida con interioridad, ilumina tu camino. Mire que esos son los términos que usamos aquí. Es para que tú te vuelvas o te aceptes como un buscador. No existe nadie en esta vida que diga ya llegué, porque el día que diga ya llegué, ese día muere, se estanca, como el organismo nuestro, lo hemos explicado muchas veces. Entra energía, sale energía, entra energía y sale energía. Estamos en un completo movimiento, en un mover de la existencia. No nos podemos parar. El día que se pare, cae como el avión. Si se queda en el aire, baja. Si se queda estancado, tiene que ir viajando. Así somos nosotros, somos viajeros, pero no desesperados, no angustiados, no entristecidos, no
depresivos, porque es que cuando uno no acepta en la vida que es un buscador, se le vienen todas esas anomalías. Se vuelve uno esquizofrénico, se vuelve uno paranoico, bipolar, porque uno no se da cuenta qué es lo que hay dentro de uno. Y dentro de uno hay es un anhelo de búsqueda. Somos buscadores. Los animalitos lo hacen. Como yo te digo, pone una mascota, lleve una mascota a tu casa y él empieza a buscar, a moverse, ¿ve? Por todo el área. Los que hemos estado en el campo también, el ganado, cuando por primera vez toca el potrero nuevo, el lugar donde los encierran, ellos giran, dan vueltas, caminan, y después que ya hacen un recorrido por todo el lugar, ya se ponen a pastar, a comer el pasto. Esa es la búsqueda. Es algo interior, es algo espiritual, que no nos queda tiempo en esta sociedad de consumo. ¿A quién le queda tiempo? Ni siquiera para buscar las llaves, porque se desespera, tira todo por allí, los zapatos por allá, la ropa, y al otro día para vestirse no encuentra nada. Y empieza a pelear con el uno y a discutir con el otro. ¿Y quién me puso esto? Yo lo dejé aquí, ¿por qué me lo quitaron? Esa no es la búsqueda. La búsqueda no es el ejemplo que yo te digo de la persona que encontró una bolsa. Era una persona muy feliz, muy tranquila, muy en paz, y encontró una bolsa de monedas de oro. Y cuando la encontró y contó las monedas, había 99. Y empezó su búsqueda. Empezó a buscar la otra moneda porque según él no podía haber 99, tenía que haber 100. Y empezó esa búsqueda de esa moneda. Se angustió, se entristeció, se volvió renegado, triste, malhumorado, ya no se relacionaba bien con los demás porque estaba en esa búsqueda de la moneda que le faltaba en vez de disfrutar de las 99 que tenía. Esa no es la búsqueda. La búsqueda es algo interno tuyo. Es un gozo, es una alegría, es una paz, pero sabiendo que no ha encontrado aquello que necesita, que todavía un poco más, un poco más. Y así es que se vive la vida. Por eso es que hay personas que viven mucho tiempo, alargan su existencia, porque no dicen ya llegué, sino van en la búsqueda, siguen el camino. Muy bien. Pues para no introducir más, pasar más tiempo en la introducción, entonces ya voy a pasar al tema. El tema es el mismo que estábamos hablando, buscadores en el gran viaje del alma. Buscadores en el gran viaje, es un viaje, pero es un viaje interno, es del alma, que a la hora la verdad es la propia vida. Recuerden que el alma es la unión de la materia y del espíritu. El espíritu es ese soplo divino, para los que somos cristianos. Y la materia, dice que Dios tomó la materia y hizo al ser humano y luego sopló. Hasta ahí estamos bien. ¿Y qué se creó el alma? Dice que fue el ser humano un ser viviente, o sea, un alma viviente. Buscadores, el gran viaje del alma, un alma viviente. Y esa es la propuesta que les tengo para el mes de diciembre. El 7 de diciembre empezaría el curso, el taller, restableciendo nuestra capacidad amorosa mediante la realización espiritual, en busca de identidad, en busca de personalidad. ¿Qué es esa búsqueda que estamos haciendo? La identidad nuestra propia identidad, que ya la vimos el domingo, y en busca de personalidad, y dentro de un momentico les voy a decir lo de la personalidad. Muy bien, ¿cuándo vamos a hacer ese taller? Buscadores del Gran Viaje del Alma, lo vamos a hacer del diciembre 7 al 15, para las personas que quieran asistir, diciembre 7 al 15 a las 7 de la noche, 1 horita, durante 9 días. La dirección es 404 Huechapoy Street del Río, Texas. Vamos a ver cuántos buscadores en el Gran Viaje del Alma aparecen. Y vamos a hacer unos talleres con 2 temas, identidad y personalidad, apoyándonos en 2 autores muy importantes, que es
Bert Hellinger, con las constelaciones familiares con base en las órdenes del amor, y en el Enneagrama del programa SAD de Claudio Naranjo. En esas dos, con Claudio Naranjo encontramos la de personalidad y con Bert Hellinger encontramos la identidad. Recuerda que el problema de identidad es que nos trae conflictos entre la familia. O poniéndole otro sentido, una de las soluciones de nuestros conflictos internos es poniéndonos en buenas relaciones con la familia, identificándonos con la red que tenemos. Y la búsqueda de la personalidad, pues ya es la parte individual de cada uno a través de las 9 personalidades del eneatipo. Entonces tú vas a descubrir cuál es tu tipo de personalidad para que puedas disfrutar de ella y puedas fructificar, y con las constelaciones familiares tú te vas a sanar. Si estás en conflicto tuyo, entonces aquí hay sanación y aquí hay ya acción. Aquí acción, porque tú con tu personalidad puedes accionar y con tu identidad te sanas. La personalidad te lleva a la acción y la identidad te lleva a la sanación. Entonces imagínate, sanación y acción es la misma palabra. Acción simplemente le pone una S y ya queda sanación. Las dos palabras, acción y sanación. Imagínate ese término. Voy a hacerlo aquí delante tuyo para que tú te des cuenta que la palabra es importantísima. Lo de acción y sanación. Voy a poner la palabra acción. Acción. Voy a agrandarla acá para que la podamos ver. Acción. Aquí tú la estás viendo. Es la personalidad. Cuando tú descubres la personalidad, pues actúas, sabes por qué actúas como actúas y le sacas provecho a la otra. Y la sanación, mire que tiene la misma, prácticamente la misma sanación, acción y sanación. ¿Sí ves? Eso es lo que vamos a ver eso es lo que vamos a ver. Voy a agrandarla más para que tú veas la diferencia. Tú actúas, por eso yo digo que lo que le falta a la gente es despertar. Tú actúas cuando descubres tu personalidad, que más adelantico lo vamos a ver. Tú vas a actuar cuando descubres tu personalidad. Y vas a sanar cuando descubres tu identidad y cuando sabes quién eres. Y tú sabes quién eres por la familia, por la red familiar que tienes. Esa es la que te da identidad en el ambiente donde te has movido. Entonces por eso vamos a ver, no sanamos, o sea, la identidad nos lleva a la sanación. Y la personalidad, cuando uno descubre su propia personalidad, lo lleva a la acción. Muy bien. Eso les quería explicar esa partecita en el día de hoy. Entonces, la vez pasada, bueno, voy a hablarles de la búsqueda, porque es que me gustaría que entráramos un poco en los buscadores en el gran viaje del alma. La palabra buscador. Hay varias palabras. Mire, en Génesis 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué es lo que en el fondo estamos buscando? El árbol de la vida. Vivir más. Todos anhelamos vivir más. Y el árbol de la vida fue lo que Adán y Eva perdieron, o sea, la humanidad perdió, porque prefirió el conocimiento del bien y del mal que la vida. Entonces ahora anhelamos esa búsqueda, el elixir de la vida,
la eterna juventud. Ese es un anhelo interior. Y que hay tres maneras, o sea, como tres recursos: verdad, belleza y bien. Ahí es, por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ve? Verdad, belleza y bien. Porque eso es lo que estamos buscando. Y cuando, esto es en Génesis, mire, y cuando ya viene Jesús, en Hechos 16, 17, que ya Jesús, este libro, ya narra el comienzo de la iglesia, dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y en Hechos 18, 25, solamente voy a citarlo para que veamos qué es buscador. Buscador, ilumina tu camino. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Ve? Él ya había sido instruido. El camino es una instrucción. No es irse uno a caminar como un loco. No, es recibir una enseñanza. Pero una enseñanza no es como hacen los profesores hoy día, sino es un aprendizaje. El camino es un aprendizaje que se hace a través de la educación. Educar es sacar desde dentro. Y en Hechos 18, 26, continuando con el texto, dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, o Aquila como queramos llamarlo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Así se le llamaba a los primeros discípulos. Y entonces aquí es donde Claudio Naranjo hace la diferencia entre Fausto el buscador y Goethe el descubridor. Goethe es un autor alemán que escribió un poema que se llama Fausto. Y entonces él dice: Goethe, el autor, es un descubridor, descubrió algo. Pero Fausto, el buscador, es más o menos como un interrogante, que si es así o no. Y sucede que el mismo Claudio dice que el poema de Fausto pone más de relieve la pérdida del camino que el progreso hacia la salvación, porque recuerde el camino de la salvación. Yo creo que aquí se me juega una N. La salvación. Parece más adecuado llamarle aventura a este autor, más que un peregrinaje o camino. Por eso, el buscador no es un aventurero. El buscador es aquel que peregrina espiritualmente e interiormente en la búsqueda, en un camino. Y para terminar la palabra de buscadores, tener contacto con la propia profundidad es tener contacto con lo divino. Tener contacto con la propia profundidad, la interioridad del ser humano, es tener contacto con lo divino. Y para ello es necesario tener sed de búsqueda. Mire la grandeza o la profundidad que tiene esta frase. Pero como les digo, en una sociedad de consumo como la que vivimos hoy día, es difícil encontrar personas que se dediquen a la búsqueda. Es difícil porque todo el mundo quiere tener poder y placer, entonces eso lo da la sociedad de consumo. Dice: tener contacto con la propia profundidad, porque eso es lo que estamos nosotros, rema mar adentro, dice Jesús. Tener contacto con la propia profundidad es tener contacto con lo divino. ¿Sí? La parte del neuma, el ruaj, es como buscar el alma a la divinidad. Y para ello es necesario tener sed, como la mujer samaritana. Dame de beber. ¿Ve? Y Jesús dice que de ti correrán torrentes de agua viva, dice la palabra. La sed, que es lo importante, es el deseo, es que uno va sintiendo un deseo, y por eso es que yo te invito a este proyecto. La sed se transforma en devoción. Devoción es dedicación, es hábito, es querer uno encontrarlo, es sostenerse ahí, es perseverar. Y así se hace caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Tremenda. El espíritu de búsqueda es la raíz de todos los cambios posibles. Mire, si tú quieres cambiar, tú cambias cuando empiezas a caminar
cuando empiezas esa búsqueda, ese espíritu de búsqueda. Ilumina tu camino, es el espíritu de búsqueda que hay en ti, porque estás en la oscuridad y no te das cuenta. El espíritu de búsqueda es la raíz de todos los cambios posibles. Eso lo enseña Claudio Naranjo. Entonces tenemos palabras como profundidad, divino, sed y búsqueda. Profundidad, rema mar adentro, profundiza, quédate quieto, no corras, no te desesperes. Divino es esa parte integral, interna que todos tenemos. Esa sed, es ese anhelo de conocer verdad, belleza y bien. Y entonces se vuelve eso un hábito, una costumbre. Lo hemos hablado en otros momentos. Y así se hace el camino. Y el espíritu de búsqueda es la raíz de todos los cambios posibles. Tú quieres cambiar, pues empieces esa búsqueda. Por eso el proyecto se llama Buscadores en el Gran Viaje del Alma y es para restablecer nuestra capacidad amorosa mediante la realización espiritual en búsqueda de identidad, en búsqueda de personalidad. Y este proyecto lo vamos a hacer el próximo diciembre, el mes que viene, del 7 al 15, todos los días, 1 horita, en 404 Huechapoy del Río Texas. Vienen, nos cargamos y ahí seguimos. Muy bien. Pues ya la vez pasada habíamos hablado de la identidad, recuerda, y ya les expliqué lo de la identidad, identificándonos con nuestro árbol genealógico y nuestra familia. Pues hoy les voy a hablar de la personalidad, que la personalidad hace referencia a la máscara que usaban los actores en el teatro griego. Mire la diferencia que hay entre personalidad y identidad. Identidad es que tú descubres quién eres a través de los lazos familiares, de las personas que te rodean. Y entonces tú te identificas en el contacto, en volver a recuperar los lazos interfamiliares. Son unos lazos de dependencia que hay en una red. En cambio, la personalidad hace referencia ya a ti. Dice que referencia en la máscara que usaban los actores en el teatro griego para representar un personaje. Viene de prosopon, pros, delante, opos, cara. Personare, resonar a través de, eso también es la personalidad, forma en que se manifiestan ante los otros, los demás o ante el tú. Es lo que tú eres, es la personalidad, pero ¿por qué eres así? Entonces vamos a descubrirlo a través de la identidad. Autores como Gordon Allport dice que la personalidad es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan una forma de pensar y de actuar, única en cada sujeto en su proceso de adaptación al medio. Esa es la personalidad. ¿Y de dónde se funda la personalidad? Pues en las relaciones de familia. Y Jean-Claude Philox dice que personalidad es la configuración única que toma en el transcurso de la historia de un individuo el conjunto de los sistemas responsables de su conducta. O sea que aquí hay dos autores que se contraponen. Para Jean-Claude Philox dice que la personalidad no cambia, que es estática. Y para Allport es que la personalidad sí cambia, es dinámica. Entonces eso es lo que vamos a saber, si cambia de personalidad el ser humano mientras va caminando, mientras va organizándose en su vida. Vamos a leer esta frasecita o estas palabras de Claude Philox. La personalidad no es lo que no es personalidad. Dice él que no es la influencia ejercida por un individuo sobre otro. Mire lo que es. La personalidad no es la influencia ejercida por un individuo sobre otro. Sin embargo, cuando vemos la identidad aparece por las relaciones interpersonales. Pero no es que a ti te vayan a influenciar, según este autor. Dice que la apariencia de lo que se reviste una persona, tampoco es esto. Dice, la apariencia de la que se reviste una persona no es personalidad. Esto es lo que no es personalidad. El ideal que uno trata de forjarse de sí mismo no es personalidad.
La esencia metafísica del ser humano tampoco es personalidad. Dice frases como tiene una personalidad impactante. Dice que no, que eso no significa personalidad, eso es confundir el término. Adaptar una personalidad. A ver, ¿por qué no adaptas una personalidad? Tampoco. Cultivar la personalidad tampoco dice que se cultiva. Que la personalidad es inviolable, que tampoco es así. Y hay otras frases que podemos destacar de personalidad, pero eso lo vamos a ver mañana para que vayamos a ir avanzando un poco más entre lo que es la personalidad y cómo algunos autores lo entienden de una manera y otros de otra. Pero nosotros vamos a seguir en esencia, pues, lo de Claudio Naranjo a través del eneagrama. El eneagrama son los 9 eneatipos. Eneatipos, o sea, enea es 9, grama es la figura, pero eneatipo es que tú perteneces en tu personalidad a uno de estos 9. Y como va combinando, como tú tienes, por ejemplo, la ira, tiene a su lado la pereza y al otro lado tiene el orgullo. Y a la vez la ira influye sobre la envidia y la gula influye sobre la ira, mire. Entonces aparecen otras personalidades. Pero por eso le digo yo que la personalidad es la acción, porque en sí, por ejemplo, el caso de la ira, la persona es perfeccionista y la ira puede convertirse en paciencia, si es la virtud. El orgullo, ayudador, es una persona que puede desarrollar la ayuda y puede también cultivar la humildad. O sea que aquí es donde vamos a ver mañana las partes de la personalidad. Mañana voy a hacer una conclusión de las dos, de una unidad de identidad y personalidad para ir avanzando en el proyecto que vamos a hacer. No sé si esto se les aclara un poco, pero la mayoría de la neurosis que existe en el ser humano se puede curar. Uno puede vivir alegre, contento, gozoso, puede vivir bien, puede vivir con salud, puede vivir con buenas relaciones. Todos esos conflictos que tú tienes, si haces este curso, te va a ayudar. Claro que te va a permitir sanarte. Hay maneras de uno vivir completo, a plenitud, pero para eso se necesita desarrollar unas cosas en su vida que las hemos perdido. El niño nace con esas capacidades, pero cuando vamos creciendo se nos van perdiendo porque para nosotros es más importante la parte externa y se nos olvida la parte interna. Somos especialistas en lo exterior, porque en lo exterior nos dejamos manipular por los demás. Actuamos porque la sociedad actúa de esa manera. En cambio, nuestra interioridad, con el descubrimiento de sí mismo, entonces uno encuentra la plenitud. Lo entiendo. ¿Qué es lo que tú más entiendes en esta vida? ¿Qué pregunta tan difícil? Si a ti te hacen esa pregunta, ¿qué es lo que más entiendes en esta vida? Y el entender te ayuda para poder entender, para poder saber qué es lo que tú más entiendes, qué es lo que te encanta, qué es lo que te gusta y dónde está eso. Necesitas ubicarte en el lugar que te corresponde, la constelación familiar, que es la parte de identidad, y descubrir tu personalidad en el eneagrama. Entonces vamos a trabajar con esas dos figuras como una bicicleta, las dos rueditas de la bicicleta. Prácticamente de eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, pues espero que hoy pasen un feliz día, que esto les haya servido de algo y vamos a continuar y vayan preparándose para el 7 de diciembre a las 7 de la noche, 404 Huechapoy, para iniciar este curso, taller, que yo sé que les va a ayudar y les va a transformar su vida. Van a ser transformados, como dice Pablo. Muy bien, pasa este video si crees que te puede ayudar a otras personas. Bye, bye.